Incluso el más incendiario debate político queda rebasado cuando estas opiniones de estos, entre comillas, líderes de opinión, influencers o incluso legisladores, desean la muerte de un enfermo. El presidente que ellos ven, el dictador, el tirano, bueno, pues se anuncia que se enferma de COVID y lo primero que hacen es desearle la muerte y el tuit que luego borró Chumel de vamos Omicron, tú puedes, y cuando leo a Chumel o a Lili Telles o a estos personajes, no puedo dejar de pensar, más allá de sus ideas políticas, que no son buenas personas, ¿sabes? Y pienso un poco en aquella frase de Kapuczynski de que un buen reportero, un buen periodista, no basta con que domine la técnica y sea muy hábil y muy astuto, tiene que ser buena persona. Es como un recurso fácil apelar al humor para justificar estas cuestiones que me parecen más bien abusos y excesos en las redes sociales. Digamos que ahí la música y el humor empatan mucho en la historia de la humanidad y que siempre ha sido un escupitajo de abajo al de arriba y con personajes que ejercen, bueno, el monero Calderón, ¿no? Ejercen un clasismo que ellos aseguran que es humor y que no, más bien es como un abuso discursivo del que han tenido acceso a todos los medios durante décadas en este país pensando que ellos son los graciosos de la historia, ¿no? Y por eso vemos ahora a Eugenio Derbez y al Costeño y a Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Y a todos estos personajes del humorismo Televisa, TV Azteca, que dicen, es que ya no se puede uno reír de nada porque de todo se ofenden. No, güey, se puede uno reír absolutamente de todo, pero no puedes brincarte a los demás. Esos humoristas, entre comillas, que disfrazan su bullying, su racismo, su clasismo, su homofobia de humor, pues ya no se las compramos tan fácilmente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revelaciones? Una semana cargada, por supuesto, de diferentes temas, varios de ellos interesantes que analizar, que debatir, que platicar con Fernando Rivera Calderón, a quien como siempre le agradezco muchísimo su generosidad con la octava. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, con el gusto de saludarte a ti y a toda la banda que nos está mirando en este momento. Gracias. Oye, Fer, una semana en donde, bueno, de entrada se anuncia que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene COVID y de repente aparecen las reacciones, unas de ellas de verdad que llamaron mucho la atención, caso Chumel Torres, por ejemplo, que de plano habla de que vamos, Omicron vamos, Vicente Fox, que también se burla hasta cierto momento el presidente de la República, Lili Telles, que también le entra a este jueguito con una comparación fuera de lugar, Dolly Esteves, incluso que ha sido cuestionada a pesar de la gran reportera que es. ¿Cómo catalogas o cómo calificas tú las tres primeras reacciones, particularmente de esa clase política, cuando se va a conocer una noticia como esta en torno al presidente? Hijo, bueno, pues es que es lamentable por donde lo veas, porque son gestos, actitudes, Jesús, que rebasan el debate político. Incluso el más incendiario debate político queda rebasado cuando estas opiniones de estos, entre comillas, líderes de opinión, influencers o incluso legisladores, desean la muerte de un enfermo, ¿no? O sea, son los mismos que se rasgan las vestiduras por los medicamentos de los niños con cáncer. Son los mismos que pegan en la mesa y gritonean y van contando las víctimas, que las personas que han muerto por COVID. Y a la primera oportunidad en que el presidente es el gran adversario, este monstruo que han construido, más allá del presidente mismo, el presidente que ellos ven, el dictador, el tirano, bueno, pues se anuncia que se enferma de COVID y lo primero que hacen es desearle la muerte y el tuit que luego borró Chumel de vamos Omicron, tú puedes, y pues creo que más que por poner en la mesa una postura política, pues son como pequeños fragmentos autobiográficos de quien los está escribiendo y quien los está emitiendo.
no puedo pensar cuando leo a Chumel o a Lili Telles o a estos personajes, no puedo dejar de pensar, más allá de sus ideas políticas, que no son buenas personas, ¿sabes? Y pienso un poco en aquella frase de Kapuczynski de que un buen reportero, un buen periodista, no basta con que domine la técnica y sea muy hábil y muy astuto, tiene que ser buena persona, ¿no? En un sentido amplio de la palabra, tiene que ser empático, tiene que saberse poner en los zapatos del otro. Y aquí vemos personajes que, pues, digamos que la glándula de la empatía, si es que existiera algo así, pues no la tienen, ¿no? Se brincan eso. Y lo más terrible, pues, es que siempre hay un público, ¿no? Para ese discurso completamente violento y visceral. Oye, Fernando, tú eres un maestro, si me lo permites, cuando hablamos de ese sarcasmo político, de hacer esa comedia sobre la política. ¿Se vale de repente, o tú cómo valoras, incluso sin personalizar, si gustas, como tú desees, pero se vale de repente caer en este tipo de mensajes y justificarse con que pues, estoy bromeando, ¿no? Estoy haciendo humor político? No, yo creo que es como un recurso fácil apelar al humor para justificar estas cuestiones que me parecen más bien abusos y excesos en las redes sociales. Yo nunca seré partidario de prohibir o de coartar la libertad de las personas de decir lo que quieran, pero al final el efecto es contraproducente, ¿no? O sea, yo no me imagino a estos personajes sosteniendo ese discurso de odio eh, durante en 10 años, ¿no? O sea, o jugando con esta dualidad de, ay, pobres de los niños, pobres de los enfermos, pero que se muera el que está en el poder. Y creo que estamos viviendo un momento en el que se confunde mucho el humor, que conecta con la inteligencia y que conecta con una larga tradición de comedia, donde la comedia se vuelve una herramienta habitualmente de los más desposeídos, de los que viven los abusos, de los esclavos, etcétera. Digamos que ahí la música y el humor empatan mucho en la historia de la humanidad y que siempre ha sido un escupitajo de abajo al de arriba y con personajes que ejercen, bueno, el monero Calderón, ¿no? Ejercen un clasismo que ellos aseguran que es humor y que no, más bien es como un abuso discursivo del que han tenido acceso a todos los medios durante décadas en este país pensando que ellos son los graciosos de la historia, ¿no? Y por eso vemos ahora a Eugenio Derbez y al Costeño y a Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Y a todos estos personajes del humorismo Televisa, TV Azteca, que dicen, es que ya no se puede uno reír de nada porque de todo se ofenden. No, güey, se puede uno reír absolutamente de todo, pero no puedes brincarte a los demás. Es decir, dicen, no, pues es que ya Jorge Falcón ya no puede hacer chistes de que mi esposa amanece toda fea. Pues no, güey, porque tu esposa está a tu lado viendo y no es chistoso para ella, güey. No sé si ya te diste cuenta. O que los chistes de Polo Polo todo el tiempo estaban agrediendo a la pareja del güey que se estaba muriendo de la risa en sus shows, ¿no? Entonces, no es que ya no se pueda uno reír de nada. O que la generación de cristal se ofenda de todo. Más bien ya estuvo. La sociedad está en un nivel de conciencia tal en este momento que esos humoristas, entre comillas, que disfrazan su bullying, su racismo, su clasismo, su homofobia de humor, pues ya no se las compramos tan fácilmente, ¿no? Y ahorita que hablabas precisamente de ese clasismo, de esa falta de empatía en un momento dado con las víctimas, ¿se empareja este tipo de comediantes, algunos incluso supuestos periodistas, con la clase política, con esa clase política que lanza un nado sincronizado muchas veces para tocar este tipo de temas con el mismo nivel? Sí, por supuesto. De hecho, ahora lo más curioso y el fenómeno que hemos vivido, por lo menos yo creo que los últimos 2 años, es que ahora la clase política se sirve de estos humoristas, comediantes, ¿no? Pienso en Van Pipe, ¿no? Pienso en estos personajes, pues, como bullies, ¿no? Bullies virtuales, que tienen, pues, ideas, ¿no? Son ocurrentes, ellos se sienten chistosos, se hacen gracia entre ellos mismos, y entonces ahora vemos
a Vicente Fox, pues que retuitea a un meme que hizo un personaje así, o un cartón de Calderón, o de El Monero Alarcón. Entonces ahora resulta que los que solían ser críticos, por los moneros, ¿no? Los que solían ser siempre el dedo en la llaga del poder, ahora resulta que estos poderes fácticos, estos poderes económicos, empresariales, de políticos despechados por el voto popular, se están sirviendo de estos disque comediantes, ¿no? Para tener un discurso, porque obviamente no lo tienen. Entonces, pues se basan en ocurrencias, o sea, decir que el argumento de que el presidente se enfermó y reaccionar con que se muera, pues es como que se están saltando 20 escalones de un proceso racional de cualquier humorista, de crear un chiste, ¿no? De crear una situación curiosa a partir de un evento noticioso, ¿no? Yo estoy actualmente haciendo un sketch sobre el presidente y el COVID, que están pues en una alcoba compartiendo no lo estoy haciendo yo, lo está escribiendo Nora, que es quien escribe esa parte, pero bueno, es un diálogo de alcoba entre el COVID, que es como si estuviera dormido con el presidente, y el presidente no lo deja hablar, y le quiere dar como su nocturnera, y el COVID pues termina como que hartándose un poco. Creo que es un ejemplo de cómo sí se pueden tocar todos los temas desde el humor, pero no tienes que pasar por encima de las personas para reírte, ¿no? O sea, yo aspiro a reírme con el público, no del público, a reírme con los personajes políticos, pero no a reírme de ellos de una manera bully, abusiva, agresiva. Creo que justo el humor, pues, elimina esas barreras, quita esas clases, nos hace frontales, ¿no? Entonces, utilizar el humor para reforzar ese clasismo y esa desigualdad, pues es un sinsentido absoluto. Vivimos una época, mi querido Fer, que ya no hay marcha atrás. Ahorita hablabas de una conciencia por parte de la sociedad. Coincido plenamente contigo cuando se cataloga a una sociedad más crítica, a una sociedad que exige más, a una sociedad más comprometida, y se les da un término completamente erróneo de generación de cristal. Vivimos una época que ya no hay marcha atrás, en donde cada día será más exigente esa sociedad y cada día será más dura incluso con aquellos que se cruzan esa línea. Sí, yo creo que ya no, bueno, eso es lo que a mí me entusiasma mucho de este momento que estamos viviendo. A mí me parece que ya no hay vuelta atrás. O sea, que no va a ser como muchos aspiran, que regrese a gobernar a este país el PAN o el PRI, en el caso de que esa utopía o distopía sea posible, y que entonces las mujeres van a regresar a sus lugares de silencio, y que se van a acabar las marchas feministas, y que ya otra vez va a poder Eugenio Derbez decir todos los chistes gandallas que solía hacer. O sea, no, lamentablemente que López Dóriga y Marín van a volver a ser simpáticos y respetables para alguien en este planeta. Eso ya no va a pasar, Jesús. Eso me da mucho gusto, porque bueno, finalmente, aunque muchos quieren ver este proceso asociado al dictador, a que la 4T nos abduce y todos decimos ¡ay, el peje! Pues no, realmente hay un proceso mucho más profundo y mucho más complejo, que atraviesa lo político, pero que va por lo social, que va por lo sexual, que va por, o sea, realmente estamos viviendo una transformación muy cabrona, para decir la palabra justa, científica, y que, bueno, pues ahora sí que exige definiciones. Hablaba hace poco el presidente del radicalismo, de que son radicales, y creo que sí es radical, y creo que muchos que compartimos muchos de estos ideales y de este proceso, sin duda somos radicales. Hoy leía un texto de Rafael Cardona, uno de estos periodistas justo de esa vieja guardia que nomás no se halla en este momento, que decía, radicales libres solo en la química. Y yo decía, no, porque finalmente también nosotros estamos hechos de procesos químicos, y si existen los radicales libres a ese nivel molecular, pues por supuesto que también seremos radicales y libres a este nivel social y masivo, y me encanta que seamos radicales. Este país estaba viviendo una crisis radical, un saqueo radical, una devastación radical en términos de nuestros recursos naturales por un montón de transnacionales que se llevaban todo y no dejaban nada aquí.
Entonces, bueno, pues ante ese escenario tan catastrófico, no había más que ser radicales ahora, ¿no? Bueno, Monreal no quiere radicales en Morena, oye. No, porque tiene toda la escuela perredista, que además lamento que Monreal no vean, o sea, que el ejercicio de esa aparente medianía negociadora, pues solo ha llevado a los partidos a perder la brújula ética por completo, ¿no? O sea, el PRD es el mejor ejemplo de cómo ese espíritu de Monreal, de no, yo soy amigui de todos, ¿no? Como Cuauhtémoc Blanco, yo me tomo fotos con todo mundo y le acepto una entrevista a Jesús Escobar, pero al otro día voy a ir con a Latinus, ¿no? Yo creo que estos tiempos hacen ver esa medianía que también en el periodismo era como una justificación de yo no voy por ningún partido, yo soy objetivo. Sabemos que en la realidad eso no es así y que en estos tiempos realmente esconderlo o tratar de disimularlo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque todavía hay colegas, Jesús, maestros de la vieja guardia, teachers, que lo siguen pensando, ¿no? Claro. Oye, y en este marco precisamente, Fer, cuando hablamos de ese falso debate precisamente de la objetividad en los medios, esa agenda que muchas veces, ahorita lo mencionabas, el caso de López Dóriga, el caso de muchos de ellos que están ahí, que la tienen, y que ahora la utilizan para decirte que se atenta contra sus libertades. ¿Cómo entendemos ese nado sincronizado que se da por parte de esa agenda? Es decir, hay gente que la maneja, hay gente detrás de ellos. ¿Cómo lo entendemos? Pues yo creo que sí, ellos están acostumbrados a que les tiren línea, ¿no? Lo volvieron parte de su ejercicio periodístico y pues si bien la línea ya no viene como antes, pues de comunicación social de presidencia o del mismo presidente, pues ahora las líneas vienen pues por vías empresariales, de transnacionales y ellos pues se suman sin chistar. Yo creo que cambiaron el concepto de objetividad, que nunca lo practicaron y que más bien siempre fue una careta de hipocresía, porque todos los periodistas en este país pues jugaban claramente un papel político a favor de un partido y lo siguen haciendo, nomás que pues ahora muchos tenemos un micrófono y lo decimos, ¿no? Porque creo que para el público también es un elemento de respeto de quien habla hacia ellos, de no estar escondiendo y decir, no, yo soy ecuánime, madre, y a la hora de la hora estar, echando las cartas para un lado. Entonces cambiaron el concepto de objetividad o esa entelequia por la de objetividad, porque lo que hace realmente Latinus y Broso y compañía, lo que hace López Dóriga, lo que hace Chumel, pues en realidad ya no está en el rango de lo que conocemos como periodismo, es objetividad absoluta, es desearle la muerte a una persona porque no comparten sus ideas, ¿no? Me parece que no pueden caer más bajo y pues llegar más lejos realmente es preocupante, porque ir más allá de ese discurso, pues el paso siguiente es cometer eso que están deseando recurrentemente, ¿no? Acuérdate al inicio del gobierno de López Obrador, este retweet, entre comillas, de Ricardo Alemán también diciendo que a ver quién era el matón que se animaba a echarse al presidente, ¿no? Entonces es un juego muy peligroso en el que toquemos madera, que el país que este discurso no llegue a penetrar de tal manera que un loco un día se lo tome a pecho, porque entonces todos esos que están asusando desde las redes sociales van a sacar las manitas y van a hacer así como cuando la niña Paulette, esa bonita imagen en la mesa de noticias Televisa de todos haciendo, ay, pues yo no fui, ¿no? Claro. Oye, Fer, y hablando de las diferencias precisamente, ¿cuál es tu lectura de lo que pasa en el INE? ¿El INE tú lo consideras clasista? ¿Consideras a Córdoba, Ciro, alejados, por ejemplo, de la sociedad mexicana, el mexicano y mexicana de a pie? Sí, por supuesto, bueno, y tan alejados que de pronto ellos en su sueño institucional creen que ellos son la democracia, ¿no? Que ellos, o sea, Lorenzo y Ciro y compañía, que ellos son los garantes
de la democracia mexicana, cuando realmente pues, se han enquistado en una institución que pues se creó con muchas manos, con muchas mentes de muy distintas facciones políticas, con muy distintas historias y que de los últimos años pues se ha venido creando un grupo de poder interno que se enquistó y que están completamente alejados de la realidad, ¿no? Sí creo que hay que dejar claro que para muchos la guerra no es contra el INE, ¿no? La institución, vaya que nos costó trabajo primero desarraigarla del poder político y del Estado mexicano e intentar crear este organismo autónomo, pero bueno, pues nada garantiza que la autonomía permanezca por siempre y que por dentro no se pueda empezar un proceso de putrefacción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que los consejeros no le hagan a la víctima, ¿no? Que no se pongan la bandera de la democracia y de que esto es la democracia y que ya cada semana se suben al tren del mame de yo defiendo al INE, yo defiendo a la ENA, yo defiendo, o sea, cuando en su vida les preocupa lo que sucede internamente en esas instituciones hasta que se vuelven el objeto de una crítica por parte del presidente o de algún integrante del Poder Federal. Entonces yo creo que sí están haciendo un berrinche estratosférico, que están diciendo que esta crítica completamente justificada al gasto excesivo que se hace en parafernalia y en cuestiones que realmente ni siquiera vienen al caso y en una vida completamente palaciega de estos personajes que se supone que venían de la sociedad civil y que eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Pero pues no, vemos que no, que hay una distancia y que hay una separación tremenda. A mí, la verdad, no me preocupa el INE. Yo creo que el INE es una institución fuerte y hay un montón de gente valiosísima ahí, ¿no? Que curiosamente no son los que lo encabezan. Espero que este debate público que se está haciendo alrededor del tema, pues por lo menos yo veo a Lorenzo y a Ciro como acorralados, porque pues no es lo mismo debatir esto en el círculo rojo a debatir esto en un diálogo donde ya se suma toda la gente desde su teléfono celular y todos tenemos una opinión y todos estamos viendo pues que se están manchando con sus gastos, ¿no? Y con las rentas y con una cantidad de cosas que yo sé que en el sexenio anterior pues era lo normal, ¿no? Todo mundo se las gastaba así, pero pues resulta que ya no. Y bueno, pues el ideal es que ya no solo en el INE, sino en un montón de instituciones que se siguen sirviendo con la cuchara grande y que bueno, pues el escrutinio público y la opinión pública real a la que se ha vuelto el santo oficio de la Inquisición masiva en estos tiempos, pues bueno, no todo el mundo quiere meterse en ese trance, ¿no? Ahorita que mencionabas este detalle, el INE antes sí, Fer, alguna vez fue independiente, es decir, alejado del poder como tal, o en qué momento se perdió. Yo creo que siempre han tenido los partidos y los poderes en general, más allá de los poderes políticos, siempre han tenido una patita, ¿no? Puesta en el organismo, en la institución, pero creo que también es una institución que puede llegar a ser funcional, ¿no? Más allá de quien le quiera poner la mano encima. O sea, yo sí no escatimo el gran esfuerzo que fue construirlo y que si bien se construyó dentro de todavía ese gran aparato priista, pues había una vocación y una intención, una voluntad por parte de muchos de los que estaban empujando esa iniciativa pues de hacer un instituto que fuera funcional. Olvídate de bueno o malo, que le caiga bien a la gente o no, que lo dirija alguien que tenga la prepa o que sea doctorado en Harvard. O sea, en realidad es un instituto operativo de nuestra democracia, ¿no? La democracia finalmente la hacemos, y lo dicen los mismos eslogans del INE, la hacemos entre todos, no la hacen ellos, ¿no? Si no estuvieran ellos, encontraríamos como sociedad otro vehículo para poder votar, ¿no? O sea, el INE no nos ha acompañado en toda la historia de este país. Entonces, yo creo que siempre ha estado el poder ahí metido,
pero también siempre ha estado la sociedad ahí metida, ¿no? Y en el momento, además, más determinante de cualquier elección, que es el día de la elección, en el conteo de los votos en cada casilla, pues hay representantes ciudadanos de cada partido y ahí sí, más allá de quien tenga la pata puesta, y lo vimos desde, bueno, lo hemos visto en varias elecciones en este país. Yo quizás la primera que lo vi con más radicalismo pues fue cuando ganó Vicente Fox, que muchas gentes en las casillas pues no podían creer la votación que tuvo Fox en ese momento, y con el escrutinio y los observadores y los representantes, pues no tuvieron más que firmar el acta, aunque el presidente de casilla fuera el más priista de los priistas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tampoco subestimemos el papel que tenemos como sociedad en un INE que no le pertenece a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama ni a los consejeros, le pertenece a la sociedad mexicana, que vaya que se fregó, no digo que todos, pero muchos grupos, muchas organizaciones, muchos personajes que ahora me sorprende, ¿no? Que su visión pues esté en este dramatismo de el presidente nos quiere desaparecer, ¿no? O sea, me sorprende escuchar a alguien tan lúcido como de repente lo puede ser Pepe Woldenberg, como en esta cosa también de nos están atacando, ¿no? ¿Por qué? No, pues porque somos públicos, señores, y porque no solo es la opinión del presidente, es la opinión de un muy amplio sector de la sociedad que está completamente en desacuerdo con el actuar institucional del INE. Mi queridísimo Fernando Rivera Calderón, ¿no? Y yo como siempre, de plácemes de platicar contigo aquí en la octava en Revelaciones. Siempre es un gustazo, querido, y bueno, pues acá nos encontramos en estos territorios de mamuts y tiranoclaudios y pterodáctilos y demás especies prehistóricas y prehistéricas, querido Jesús. Sobre todo prehistéricas, oye. Sobre todo. Un Te mando un abrazo. abrazo.